Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a estar encargado de la sesión número 3 de este curso especializado de Derecho en Familia. Y el tema a disertar el día de hoy es el de la ley número 30364, que es la ley para prevenir y erradicar, ¿no?, la violencia contra la mujer y grupos familiares. Una ley bastante debatida, bastante polémica, bastante, si se quiere, con bastantes matices, ¿no? Que es motivo de análisis, y en esta oportunidad creo que para evitar, pues, no sé, sobrecarga académica, porque esta ley, pues, no probablemente amerite un estudio un poco más profundo, incluso materia en un diplomado, vamos a tratar de enfocar o direccionar esta temática, este eje temático, de una manera práctica y a modo de, no sé, consulta de situaciones prácticas que puedan suscitarse en la aplicación y en el día a día, pues, de este marco normativo. Primero que nada, tenemos que delimitar que la ley 30364, ¿no?, la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, es una normativa creada con la finalidad de prevenir, como su nombre mismo lo dice. Y en aras de esta prevención, hemos visto que existen diversos avatares que pueden complicar un poco, en contraste con otros cuerpos normativos, su aplicación y sobre todo su materialización. No solamente a partir de la ley en sí, sino también del reglamento de la misma ley, que contempla también unas ciertas formas de aplicancia que pueden en ciertos aspectos contravenir muchos cuerpos normativos, como lo es, por ejemplo, la Constitución Política del Perú. Vamos a, primero que nada, establecer los puntos sobre las IES en esta disertación. Primero que nada, no pretendo que esto sea quizás un análisis muy profundo, sino que vamos a conversar sobre ciertos tópicos de la ley 30364. Vamos a abordar esto de una manera pragmática, si es posible, con algunos ejemplos y contándoles algunas experiencias o anécdotas que me ha tocado vivir en este corto trayecto como litigante sobre los casos y procesos que he tenido sobre esta ley. Y tercero, vamos a hacer una crítica, si se quiere, sistemática, o si se quiere, jurisprudencial también, ¿no?, de lo que viene siendo la ley 30364 y su aplicación. Muy bien. Por otro lado, quisiera que esto no se convierta en un conversatorio. Si bien es cierto, estamos a cargo de esta sesión número 3, esto no quiere decir que no vamos a participar. Me gustaría mucho contar con la participación de ustedes para hacer de este conversatorio un poco más dinámico, ¿sí? Bueno, aclarado esto y establecido esto, vamos a empezar. La ley 30364 es una materialización de lo que hoy en día a nivel de toda Latinoamérica viene siendo una tendencia doctrinaria del derecho de género, y más específicamente el derecho penal de género, que se ha venido aplicando en el Perú desde la creación, por ejemplo, en el año 2013 de la ley del feminicidio, y también con otros cuerpos normativos como lo es el decreto legislativo 1401, la ley del acoso, ¿no?, de los delitos sexuales. Entonces, como manifestación de esta protección o este intento de protección por parte del Estado peruano hacia las personas vulnerables, como lo son las mujeres, las poblaciones vulnerables, ¿no?, ha creado una serie de normativas, una serie de dispositivos legales que han encaminado la protección estatal de manera tal que se busque, ¿no?, prever futuras y más lesivas actitudes, acciones y hechos en la práctica, ¿no?, traducidos como violencia. La violencia es una terminología un poco compleja, porque muchas veces no podemos nosotros determinar o terminar de calificar o cualificar exactamente en qué estadio vamos a nosotros empezar a debatir la violencia. La violencia básicamente es, según las diversas instituciones internacionales, ejercer actitudes nocivas de carácter verbal, de carácter psicológica, de carácter físico, ¿no?, en contra de otras personas. Esa es la violencia. Lo dice la ONU, lo dice la OEA, lo dicen diversas instituciones competentes. No lo digo yo, lo dicen las instituciones competentes. Primero. Segundo, estamos tomando como hito que existe la violencia prioritariamente en contra de la mujer y de grupos vulnerables.
Ahora, como muestra del derecho penal de género, porque si ustedes ahorita, por ejemplo, tienen un caso o un proceso de medidas de protección que a la postre va a determinar una apertura de investigación por violencia familiar, esta se va a formar en una carpeta en el Ministerio Público, no oficiada una vez que se hayan dado las medidas de protección o no en el juzgado de familia. Si ustedes con el código de expediente quisieran entrar o quisieran indagar, investigar el estado de un proceso, ¿no? De medidas de protección, de violencia con esta ley 30364, no lo van a poder hacer a través del portal de la consulta de expedientes judiciales. ¿Por qué? Porque como podrán observar en su codificación van a tener las siglas PE, ¿no? Que hacen referencia a un caso o proceso penal. Entonces, estamos hablando necesariamente de un proceso que se encuentra enmarcado en el derecho penal de género, tal cual como decía Elba Barrios hace unos cuantos años, unos 3 para ser exactos, a través de la Academia de la Magistratura en una entrevista que tuvo allí. Ella decía que la ley 3364 es una de las tantas manifestaciones, dispositivos legales, protección que brinda el derecho penal como parte del acogimiento del derecho penal de género a nuestra normativa, tanto sustantiva como adjetiva. Y esto lo veían como una especie de logro para prevenir todas las formas y todos los estándares de violencia contra la mujer, ya sea de lo más simple, como lo es el caso de las medidas de protección en los casos de violencia familiar, hasta los actos más lesivos en contra de las mujeres, como lo es el feminicidio tal cual. Entonces, entendemos que la ley 30364 se encuentra dentro del contexto normativo o del marco normativo del derecho penal de género, una tendencia latinoamericana que en los últimos 10 años se ha venido incorporando dentro de las normativas de los países hispanohablantes. Ahora bien, esto no quiere decir que necesariamente esté bien a un nivel dogmático, a un nivel taxativo. Existen muchas posiciones contrariadas respecto de esto. Por ejemplo, si no vamos al principio dogmático de la taxatividad, si nosotros revisamos el decreto legislativo 1401, tenemos que, por ejemplo, en el delito de acoso nos dice que si una persona acosa, persigue, ¿no?, a otra de forma tal, de manera continua, ¿no?, de forma tal que evite que ésta pueda realizar su vida de manera normal, no pueda desarrollarse con normalidad, será pues no penado con una sanción determinada. No, no vamos a mencionar más allá de eso. Sin embargo, líneas después y en el siguiente párrafo nos dicen que no es necesario que la actitud, la acción o el hecho punible sea continuo. Entonces, al ser un principio dogmático tan esencial como la taxatividad, entendemos que existe pues una contradicción tremenda, porque por un lado, en un primer párrafo te dice que debe ser continuo, y en otro párrafo te dice que no importa que no sea continuo, igual se va a sancionar. Entonces empezamos a ver una pequeña problemática en este tipo de delitos, por ejemplo, ¿no? Ahora, si nos vamos a poner un poco más dogmáticos, un poco más estudiosos, un poco más rigurosos, tenemos que existe la última ratio del derecho penal, y si a eso le sumamos que el derecho penal es selectivo, ¿no? No cualquier acción o hecho que irrumpa en la normalidad y armonía social necesariamente tiene que ser contemplado o protegido por el derecho penal. En consecuencia, podemos nosotros reivindicar la doctrina, la escuela alemana, la meca del derecho penal, ¿no? Cuando Jessek nos decía, no cualesquiera molestia de la sociedad o de la convivencia social importan al derecho penal. Entonces, tenemos puntos de vista dogmáticos, puntos de vista doctrinarios que de entrada nos dicen, oigan, por si acaso este tipo de normas no son del todo penales, ¿no? Si vamos a la dogmática, si vamos a la doctrina. Sin embargo, lamentablemente el derecho peruano ha hecho caso omiso a la forma en que se crean los dispositivos penales. Muchas veces mis alumnos me preguntan, eh, ¿qué son los bienes jurídicos? Los bienes jurídicos son todos aquellos conceptos o nociones sustanciales, esenciales, aquellas situaciones prácticas y legales
que son necesarias para que el ser humano se desarrolle con total libertad y con total eficiencia, ¿no? Es aquello que es indispensable. Si bien es cierto, el ser mujer o el género que te puede identificar al margen de si compartimos o no el enfoque de género, eh, si bien es cierto que es un bien jurídico, porque la Constitución en el artículo 2 nos dice que tenemos la libertad de identidad, sin embargo, la identidad o el género debe ser un bien jurídico tutelado por el derecho penal. Allí es justamente donde radica la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el derecho penal? El derecho penal nos dice que no es necesario recubrir de protección legal el género. Existen otras vías, ¿no? Reivindicando nuevamente el carácter de última ratio. Ahora bien, ¿cuál sería entonces la diferencia con los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son básicamente los mismos bienes jurídicos, ya sean de primera, segunda o tercera categoría, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los que son protegidos por el derecho penal? Los de primera categoría, tal cual como lo es la vida, tal cual como lo es la libertad, tal cual como es la integridad física, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Existen peldaños que incluso para doctrinas novísimas como lo son el análisis económico del derecho, vienen significando una situación pragmática totalmente diferente. ¿Y con esto qué quiero decir? Por ejemplo, según el análisis económico del derecho, el delincuente delinque, valga la redundancia, por una situación de ventaja o incentivos, lo que en la economía se llama incentivos. Lo he dicho también en las aulas de clases constantemente. El que roba, no roba porque la persona a la cual le va a robar es mujer. El que mata, no mata a una persona por ser mujer, sino porque se siente en una posición de ventaja para poder cometer este hecho ilícito. Y así, basándonos en este tema, pues no del análisis económico del derecho, el incentivo, por ejemplo, un carterista, aquella persona que utiliza su velocidad para arranchar una cartera, una billetera e irse corriendo, probablemente no sea una persona obesa. ¿Por qué? Porque justamente una de las características de esta modalidad de robo es la velocidad y la agilidad que debe tener el sujeto activo, ¿no? En consecuencia, una persona que es carterista no va a ser una persona con un peso mayor, con un peso fuerte, pues, ¿no? No va a ser una persona obesa. Entonces, no es que se esté violentando a las mujeres por ser mujeres, dice el análisis económico del derecho, sino que se violenta a las mujeres en un contexto de violencia familiar. Entonces, si ustedes se dan cuenta y revisan las estadísticas que están a disposición de ustedes a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, del 100%, el 75% en adelante hasta el año 2018, los casos de violencia familiar eran perpetuados por la persona que estaba en casa, por el esposo, por el novio, ¿no? El enemigo, o en todo caso el victimario, estaba dentro de casa. Y la principal problemática no es la violencia contra la mujer en sí, sino la violencia intrafamiliar. Y esos son la mayoría de los casos que han llegado, pues, a uno como experiencia laboral. Entonces, bien, tenemos que esta ley 30364 enfoca a través del derecho penal de género la protección a mujeres y grupos vulnerables, cuando en realidad la arista principal o el meollo del asunto dentro de esta problemática que todo el mundo conviene decir, la violencia está mal, la violencia debe ser punible, la violencia debe ser penada, por supuesto que sí, venga de quien venga y vaya hacia quien vaya. Es decir, si es de hombre o si es de mujer, o si es hacia hombre o hacia mujer, niño o niña debe ser igual de reprochable. Entonces, una ley cuyo nombre es Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, contraviene años y años y años de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque una norma no puede tener nombre y apellido. Una ley no puede tener un direccionamiento. Una norma no puede tener un nombre específico, porque se estaría vulnerando el derecho a la igualdad. Y esto a la postre se traduce en otras situaciones, no solamente normativas, sino también pragmáticas, que luego vamos a compartir, ¿sí? Que fomentan primero la desigualdad y segundo el abuso de la norma.
Y ya saben que el uso abusivo del derecho es algo que es reprochable en cualquier parte del mundo. Entonces, establecida la línea, eh, la línea ideológica, la línea conductual, la línea temática que vamos a seguir a lo largo de estos minutos, quisiera consultarles si es que existe algún tipo de pregunta previa para poder continuar. Bien, entiendo que no hay preguntas, vamos a continuar entonces. La ley 3364 es una norma que se encarga de viabilizar y visibilizar los casos de violencia en el Perú. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, para los que somos litigantes, dentro del artículo 10 del reglamento de esta ley 3364 nos dice que la sola declaración de la víctima es hábil y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Nuevamente nos encontramos ante una problemática de carácter constitucional, ¿no? Que evidencia una falencia muy grande dentro de esta ley 3364 y sobre todo de su aplicación. ¿Qué sucede? La norma nos dice que si una persona te denuncia, ya se considera o se podría, ¿no?, preliminarmente tomar como cierta. Digamos que, y vamos a ponerlo como ejemplo, Dios no quiera, mañana más tarde ustedes tienen una discusión con su pareja, ¿no? La persona de a Pepito. Pepito tiene una discusión con su pareja y su pareja en venganza, de pronto, digo yo, por las diversas infidelidades de su pareja, le dice, ¿sabes qué? Estoy cansado, siempre me has engañado, estoy cansada, siempre me has engañado, siempre me eres infiel, yo te voy a denunciar por violencia. Vas a la comisaría, ¿no? Y denuncias a Pepito. ¿Cuál es el procedimiento a partir de la denuncia en adelante? Lo que va a hacer la policía es, por el tema de flagrancia, ¿no? Dentro de las 48 horas, si encuentran a Pepito en donde lo encuentren, lo van a detener y lo van a recluir 48 horas. Sea cierta o no la denuncia, ojo, no estamos nosotros ahorita evaluando si es que le van a dar medidas de protección o no. Estamos viendo lo más elemental desde el principio, ¿no? Denuncia. Se denuncia a Pepito. Si es que se descubre o no daño psicológico con la práctica de la ficha de valoración de riesgo, con la evaluación psicológica del SEM, eso no interesa todavía. Si lo agarran a Pepito dentro de las 48 horas, ¿qué sucede? Lo recluyen. 48 horas en la carceleta de la comisaría. Reitero, sea cierto o no. Puede sonar algo exagerado, puede sonar incluso hasta gracioso. ¿Por qué? Porque más o menos nos hemos acostumbrado a nosotros a llenar de un carácter pintoresco este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la noticia, golpean a mujer. Pucha, qué desgraciado, cómo golpeó a su mujer, la ha desfigurado, ¿no? Luego vemos en la noticia, joven es golpeado por su enamorada y por su hermana, ¿no? Algo debe haber hecho, ¿no? Por algo le han pegado, ¿no? Claro. Entonces, estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hacen las personas? ¿Qué hacen los policías ni bien reciben una denuncia? Si agarran a Pepito, lo recluyen 48 horas en la comisaría y pisar una comisaría, y no sé si han tenido la oportunidad de ustedes ver cuál es la situación pues de una comisaría, definitivamente es una situación horrible, ¿no? Es un lugar hediondo, sucio, antihigiénico, no duermes bien, no hay colchón, estás durmiendo en el piso, al costado hay un silo, es horrible, es horrible. Entonces, sea o no una denuncia real, basada en hechos reales, ya te recluyeron 48 horas. Nadie te quita eso. Y ojo, si es que te denunciaran en día de semana, son 48 horas que debes dejar de trabajar porque no vas a poder salir de la carceleta. ¿Por qué? Porque quien está a cargo, ¿no? Es el fiscal que se encuentra, pues, adscrito a la comisaría en ese entonces, del fiscal de turno, pues, ¿no? Si el fiscal, ¿no? No se encuentra, o si el fiscal tiene diligencias, o si el fiscal, vamos a hablar las cosas como son, no le da la gana de asistir para levantar el acta, te quedas tus 48 horas, ¿no? A este tipo de abusos nos vamos exponiendo, reitero, preliminarmente solo con una denuncia. Solo con una denuncia. Les cuento un caso.
Tuve el caso de un cliente que, bueno, ya estaba separado de su pareja, ambos compartían un hijo, ¿no? Actualmente el menor debe tener poco más de 3 años, en ese entonces tenía 2 años, y fueron pues a llevarlo a la clínica como padres responsables que eran para hacerlo tratar un mal que tenía, ¿no? ¿Qué habrá pasado en ese trayecto? ¿Qué habrá sucedido? No la sabemos con exactitud, pero tienen una discusión a las afueras de la clínica y en las cámaras de seguridad se ve cómo ambos empiezan a discutir y se va a los golpes la señora. La señora empieza a golpear al señor, con el bebé en brazos, dicho sea de paso. Lo golpea y en eso que lo está golpeando incluso también golpea al menor contra la pared. Le quita al niño y se lo lleva, ¿no? Bueno, el patrocinado se queda parado y lo que hace es irse a la administración de la clínica, les cuenta pues no que acaba de ser víctima de una agresión y que por favor le facilite las imágenes de la cámara, a lo cual la clínica amablemente facilitó las imágenes, ¿no? Sacó en un CD las imágenes, se fue a denunciar a la comisaría. Pero tuvo la mala suerte de que la señora había llegado antes a denunciarlo a él, ¿no? Y le dicen, usted señor es tal persona, sí, bueno, se queda detenido. Pero señor, un momento, yo vengo a denunciar a la señora porque en realidad yo he sido el agredido. Ella no es la agredida. Mire, tengo acá arañazos, tengo acá moretones, tengo el polo roto, tengo video en donde se ve a la señora agrediéndome. Señor, disculpe, pero el reglamento y la ley número 30364 nos dice que el procedimiento es a usted detenerlo. Y se quedó detenido 48 horas. A ese tipo de abusos y situaciones pragmáticas nos sometemos y nos arriesgamos con una ley con nombre y apellido, con una ley que está parcializada desde su creación, ¿no? Otro ejemplo, dos jóvenes fueron víctimas de agresión psicológica por parte de una señora. Ambos hacen su denuncia y el procedimiento implica que ellos pues pasen por examen psicológico, para lo cual le practican el examen psicológico totalmente gratuito a la señorita, pero al joven no. Le pidieron que hiciera un depósito en el Banco de la Nación por derecho de examen médico. Y la respuesta que le dio la policía es no, él es hombre y él sí tiene que pagar. Pagó su examen psicológico, pasó por el examen psicológico. En fin, reitero, estas son situaciones, son problemáticas que se ven preliminarmente, solo con una denuncia. Ahora, si nos vamos ya a las medidas de protección, he tenido situaciones en las cuales esta ley no solamente beneficia a la mujer, eso vamos a quitarlo del radar, sino que también se presta a que malos padres, incluso deudores alimenticios, utilicen esta norma en contra de la madre. Ejemplo, la madre tiene la tenencia práctica, la tenencia en la práctica de su menor. Ella ha demandado por alimentos al papá de su hijo, ¿no? Este señor es deudor alimenticio porque se le han practicado dos, tres liquidaciones que ya están tramitándose por OAF, por omisión a la asistencia familiar, en la fiscalía y en el juzgado penal propiamente. ¿Qué sucede? Este señor, que se aprovecha de que tiene buena relación con el niño, ¿no? Le dice, oye, que vente conmigo, que tu mamá te corrige muy fuerte, que la otra vez te dio un reglazo en la mano, que eso es agresión, que eso está mal, tu mamá no te tiene por qué tocar. Se lleva al menor y pone la denuncia a nombre del menor, ¿no? Y efectivamente pasa por médico legista y tiene unas pequeñas lesiones. ¿Qué sucede? Sucede que el papá se lleva al niño, ¿no? Al menor de edad, y le dan medidas de protección a la señora con restricción de 6 meses para que no se pueda acercar. A esto nos arriesgamos, a esta situación nos arriesgamos con una ley como la ley 30364. ¿Y qué hizo para colmo de males este señor? La demanda por alimentos a la señora, ¿no? A este tipo de abusos, con una sola denuncia y con medidas de protección, las cuales, si bien según el ordenamiento adjetivo civil pueden ser impugnados en el plazo de 3 días, pero rara vez, y eso se lo digo por experiencia, rara vez unas medidas de protección se desvirtúan. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las medidas de protección
son de carácter preventivo. Y si preventivamente hay un indicio mínimo de agresión o de violencia, las medidas de protección deben perdurar. Ahora bien, la pregunta sería, ¿las medidas de protección garantizan que la persona agredida no vuelva a ser agredida? La respuesta es que no, porque realmente si nosotros vamos al centro del problema, no, no basta solo con las medidas de protección, no basta con las rondas policiales, no basta con ello. Me parece que este es un trabajo integral que se está descuidando desde la base. Porque la norma, la ley 30364, no va a impedir que la persona o la señorita que fue golpeada por su conviviente luego no vuelva con él. Muchas veces vemos casos de muertes de mujeres. Reitero, para mí el feminicidio no existe. Podríamos quizás abordarlo en otra temática, en otra sesión o en otro tipo de certamen académico. Pero normalmente las mujeres, y eso pueden revisarlo, que son muertas o que mueren a manos de su pareja, expareja, es porque sufrieron previamente, de manera sistemática y continua, agresiones físicas por parte de este señor. Pero el darle múltiples oportunidades, va a cambiar, lo voy a perdonar, me ha dicho que se va a comportar, me ha dicho que es un hombre diferente, no. O sea, realmente el problema no es que no hay una norma. El problema es un problema más sustancial, más elemental. Y es que realmente las personas y el Estado no están conduciendo correctamente esta problemática. Realmente ese no es el problema. Yo creo que pasa por un tema integral, por un tema de formación, por un tema de educación. Ahora, podemos analizar esta ley 3364 de diversas maneras y a partir de diversos enfoques, pero el enfoque que siempre va a ser acertado, al margen del enfoque social, al margen del enfoque intercultural, al margen del enfoque de género, el enfoque que debe primar debe ser el enfoque constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros somos un estado de civil law, ¿no? En donde existe la prelación y peldaños de normativas, ¿no? A partir de la teoría pura del derecho. Entonces, no podemos nosotros apañar una norma que en su esencia, que en sus inicios, contraviene la Constitución. Y eso trae consigo que al haber una base tan endeble, como lo es la base de la ley 3364, primero, que a nivel pragmático no soluciona nada. Y segundo, que a nivel pragmático se presta para abusos. Entonces tenemos que la ley 3364 no funciona. En la práctica no funciona, no nos está sirviendo, no nos está ayudando. Porque eso no va a detener al agresor. ¿Sí? Conducirlo por el lado del género tampoco está bien. Porque la norma no debe tener sexo o género determinado, sino que debe garantizar una protección integral, total, ¿no? Y esto es un principio, si se quiere, liberal, porque la norma debe ser general, universal y todo lo demás, ¿no? No puede ser conducida de manera parcial a un determinado grupo de personas. Entonces tenemos que a nivel dogmático y a nivel constitucional tenemos graves falencias en cuanto a la norma 3034. Y esto puede deberse a muchos factores, empezando por la calidad de congresistas y padres de la patria que tenemos. Son personas que no están calificadas para producir leyes. Pero bueno, ahí está la norma. Vamos a seguir viendo y conversando en lo que queda del tiempo sobre otros avatares que se vienen, ¿no? Muy bien. Solo con la denuncia tenemos una prestancia y diversos abusos, pero básicamente el procedimiento es denuncia. Si dentro de las 48 horas ubicamos al supuesto agresor, este será pasible de una detención de 48 horas. ¿Sí? Luego de eso se puede practicar declaraciones y este proceso va a ser derivado con todo lo actuado, ¿no? Con todo lo que se ha recabado, como lo son las declaraciones, los exámenes psicológicos, el llenado de la ficha de evaluación de riesgo, el acta de denuncia, ¿no? Todo esto se va a derivar mediante oficio al juzgado de familia de turno para que aperture el procedimiento o el proceso de medidas de protección. Estas medidas de protección tienen un carácter preventivo, como su nombre mismo lo dice. ¿Y qué te dice la norma? Que puedes citar audiencia de medidas de protección, en donde la persona imputada puede hacer ejercicio de su derecho de contradicción.
Es decir, que al ser una audiencia de carácter elemental, rápido, que requiere prontitud, las pruebas no van a pasar por un saneamiento procesal, sino que se van a actuar dentro de la misma audiencia y se van a presentar dentro de la misma audiencia. Bien, esto, reitero, en ejercicio legítimo del derecho de contradicción. Pero, ¿qué te dice la norma? Que a la luz de lo recabado en etapa de comisaría, en etapa policial, y ante la gravedad de lo obtenido, puede darse, ¿no? Puede darse la situación de que se puede prescindir de la audiencia de medidas de protección. Y ese es el caso, por ejemplo, de que hay personas que han estado tranquilas toda su vida, tuvieron, qué sé yo, relación con X persona, terminó la relación, nunca lo citaron, nunca, gracias a Dios, lo detuvieron. Pasó un año, como lo es en Lima, por ejemplo, donde la notificación se hace muy complicada. Pasó un año y recibe en su casa una resolución de medidas de protección en su contra. Nunca se enteró, nunca ejerció defensa, nunca ejerció contradicción, ¿no? Entonces tenemos que, ya con las medidas de protección, primero en etapa de denuncia se viola y se violenta la presunción de inocencia, el derecho de igualdad. Son dos instituciones que como Estado de Derecho nosotros hemos batallado y conseguido con el tiempo. Pero ya con las medidas de protección no ejercimos derecho de defensa, no ejercimos derecho de contradicción y nuevamente la presunción de inocencia está por los suelos. Vemos que en cada estadio de la ley y del procedimiento que se entabla por supuestas agresiones se vulneran derechos de carácter indispensable como lo es la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho de contradicción. Todos estos dispositivos y pilares dogmáticos constitucionales se ven mellados por una norma de inferior jerarquía, que es la Ley 30364. Parece gracioso, parece anecdótico, pero en realidad este es un problema craso que hace mucho tiempo se viene utilizando malamente, no solamente por mujeres, reitero, sino también por omisores, como es el caso del ejemplo que les puse hace un momento, ¿no? Entonces, se da las medidas de protección. Les cuento un caso. El padre de un amigo, lamentablemente, pues tuvo problemas con la mamá de su hija. Él había sido agredido por la señora, incluso la señora lo golpeó con el celular en la cabeza, ensangrentado el señor. No la voy a denunciar, dijo él, porque es la mamá de mi hija y yo no la quiero meter en problemas. Pero él no contaba con que la señora lo había denunciado a él. Nunca lo llamaron a audiencia, nunca ejerció contradicción, nunca ejerció defensa. Pasó el tiempo, un año, y le notificaron las medidas de protección. Más de un año, como 2 años, porque tuvo la mala suerte de que la denuncia fue entablada en pandemia. En Lima, la notificación es una odisea. Es un distrito judicial tan grande que lamentablemente no le pudieron notificar prontamente sus medidas de protección. En el año 2021, si no me equivoco, le llegó las medidas de protección. ¿Y qué es lo que continúa? Podemos apelar, sí, podemos apelar las medidas de protección. En mi experiencia, casi nunca se revocan las medidas de protección por su naturaleza de preventiva. Es decir, que si existe una mínima sospecha o un mínimo indicio de una posible situación de violencia, el Estado tiene que garantizar la protección sea al precio que fuere. Es decir, sea verdad o sea mentira, el Estado simplemente de manera preventiva otorga las medidas de protección, que en el 90% de los casos las concede. Las concede, ¿no? Podemos apelar dentro de los próximos 3 días hábiles de notificada la resolución de medidas de protección y esto se va a elevar en consulta, pues, ¿no? Se va a elevar a la sala, la cual va a evaluar si es que efectivamente existen razones para poder desvirtuar la situación de riesgo. Ojo, en la apelación no se va a tramitar o no se va a debatir si es que existió o no existió agresión. Lo que se va a debatir en la audiencia de apelación de vista a la causa es si es que existe estado de riesgo o no. Entonces, muchos abogados dicen,
pero ¿por qué no han revocado la medida de protección si he demostrado que no le he agredido o que es inviable que yo la pueda agredir? Es que no se evalúa si la agrediste o no. Eso se verá después, una vez que el proceso salte de medidas de protección a agresiones por violencia familiar en la fiscalía. Entonces, si la situación de riesgo es lo suficientemente consistente para mantener el recubrimiento legal de las medidas de protección, va a ser infundada tu apelación, ¿no? Como casi siempre lo es, como casi siempre lo es. ¿Qué es lo que podemos recomendar de pronto a los litigantes? A ver, sé que los litigantes, nosotros vivimos de la tramitación de audiencias, de la tramitación de escritos, ¿no? Y de hecho nos conviene mientras más actuaciones y mientras más tramos tengamos, pero considero que por una cuestión de ética quizás que nos dice nuestro colegio profesional, debemos y tenemos la obligación de actuar con buena fe y con veracidad. ¿Qué es lo que podríamos decir a nuestro cliente? Mira, existe una medida de protección, la cual es prácticamente por defecto o de oficio que se va a dar. ¿Sí? Podemos apelarla. Realmente los casos en que se apelan las medidas de protección y que se revierten, ¿no? Y que se declara fundada la apelación, son raros. Pero si tú gustas, podemos apelarlo. Cumplo con avisarte que es muy complicado tumbarnos una medida de protección, ¿no? Sobre todo porque en cuestiones de plazos, si nosotros no, apelamos, mientras se eleva, pasan un par de meses, mientras se fija audiencia, pasan otros 2 meses más, ¿no? Mientras resuelve, son 2 meses más y te notifican, ¿no? Estamos hablando de 6 meses, que es un plazo razonable de medidas de protección. Para estos 6 meses ya se vencieron ya, ¿no? Yo estoy convencido de que el cliente va a valorar y va a apreciar mucho más la sinceridad a que nosotros nos recarguemos con escritos, porque realmente un proceso es tedioso y cansado para la persona, ¿no? Pero podemos cumplir con avisar, ¿no? Nosotros podemos apelar, ahí está la actuación, ahí está la audiencia, decide tú si es que deseas emprender el proceso apelatorio, ¿no? Como consejo, como consejo. Claro que no tienen que seguir lo que les digo, pero es un consejo, ¿no? Que les doy humildemente. Listo, una vez que se dieron las medidas de protección, todo esto se va a derivar a la fiscalía para que se aperture un caso de agresión por violencia familiar, en donde la gran mayoría de casos se archivan, pero esto no era así todo el tiempo. En pandemia, cualquier caso, hasta los de violencia psicológica y verbal, eran impulsados de oficio por la fiscalía y eran llevados a una incoación a proceso inmediato. Incoación a proceso inmediato, nuevamente vulnerando el derecho de defensa. En pandemia hubo situaciones legales a nivel procesal y sustantivo que fueron muy cuestionadas. Hasta el momento son cuestionables. Por ejemplo, muchos deudores alimenticios, mediante un decreto legislativo, les dieron la posibilidad de no quedarse recluidos en el penal, ¿no? Repito, por salubridad, por la pandemia y sobre todo para que puedan producir recursos y pagar, pues, ¿no? La liquidación. Muchos deudores alimenticios, muchos omisores, se salvaron de la prisión por ese decreto legislativo. De igual manera, ¿no? Y en contraposición, contrario sensu a esta situación, muchos fiscales impulsaban el proceso de agresiones de inmediato a una incoación de proceso inmediato. ¿Qué pasaba? Por la prontitud, ¿no? Estaba muy complicado batallar en etapa de incoación a proceso inmediato, en control preliminar de acusación, un caso de agresiones y violencia doméstica, ¿no? Entonces, ¿qué le quedaba a la persona imputada para salir del paso? Era acogerse a la terminación anticipada. Y eso es lo que hacían las personas. Se acogían a la terminación anticipada, pagaban la reparación civil, ¿no? Y preferían someterse a reglas de conducta y al trabajo, pues, ¿no? Comunitario, pues, ¿no? Eso es lo que preferían las personas. Someterse al periodo de prueba de un año, firmar, convertir la pena, pagar la reparación civil, ¿no? Pero esta situación no es del todo justa, ¿no? Como reitero, es una norma que aparentemente por prevención es inofensiva, pero que a la postre y en determinados contextos, como lo es por ejemplo el estado de emergencia, representaron una grave vulneración a derechos no solamente de carácter sustantivo, sino también de carácter procesal, que a la postre terminaron en medidas de protección, en pago de reparaciones civiles y en reglas de conducta, ¿no?
O sea, no es tan simple como decir la ley 30364 ayuda a prevenir, erradicar la posible violencia contra las mujeres, ni una menos, nos tocan a una, nos tocan a todas, o viceversa, ¿no? Utilizo a mi hijo como un móvil para vengarme o para demandar por alimentos a la madre que todo el tiempo me ha estado sacando plata, ¿no? Y ahora es muy común ver eso. Incluso plantean alimentos y tenencia todavía. Y tenencia. Entonces, esta norma, que aparentemente es inofensiva, ¿no? Con toda la buena fe, con toda la bondad que tiene el Estado peruano para poder fabricar dispositivos legales en pro de la ciudadanía, si es que no tiene una base compacta, concreta, concisa, ¿no? Bien fundamentada, deviene en situaciones prácticas que se prestan para abusos, devienen en situaciones de desigualdad, devienen en situaciones de injusticia, como lo estoy comentando. Entonces, este análisis o esta crítica a la ley 3364 tiene como principal objetivo hacerles traslado de estas inquietudes procesales que son buenas debatir en este tipo de certámenes, en este tipo de eventos, porque para eso estamos. Reitero, no porque esté yo a cargo de esta sesión significa que lo sé todo. He trasladado un punto de vista a partir de el análisis de dos situaciones de la ley 3364. La denuncia, que es la génesis de este proceso de medidas de protección, y dos, el artículo 10 del reglamento de la ley 3364, en donde se dice taxativamente, específicamente, literalmente, que la declaración de la víctima es suficiente y hábil para desvirtuar la presunción de inocencia. Esto, desde mi punto de vista, es inconstitucional. Está pésimo. De pronto ustedes tienen otro punto de vista, de pronto ustedes tienen otra forma u otra perspectiva, ¿no?, de la norma, y es válida. Y es válida, como diría Pérez Royo, ¿no?, en la dimensión conflictualista del derecho, justamente el derecho debe fomentar estos debates académicos alturados que son bienvenidos para los abogados, ¿no? Hasta aquí, creo yo, está bien puestos los puntos sobre las IES los ítems, ¿no?, temáticos que yo quería tocar con ustedes de la ley 3364. Una ley que, si bien existe todo un trasfondo de muy buena fe, pero también existe por su propia naturaleza endeble, muy poco compacta, muy poco consistente, ¿no? A nivel dogmático, a nivel constitucional, se presta a diversos abusos y a diversas situaciones que en la práctica se traducen como injusticia. Quisiera saber si existe alguna pregunta, duda o comentario que podamos debatir antes de dar por finalizada la presente sesión. Bien, si no existen más preguntas, agradeceré puedan hacerlas si es que las hubiese más adelante a través del grupo del presente curso especializado. Agradezco vuestra presencia. Nuevamente, eh, vamos a hacer un descanso de unos 15 minutos para que la siguiente expositora pueda conectarse. Nuevamente, muchas gracias. Mi nombre es Renzo Peña y esto es todo por la sesión número 3. Buenas tardes.